Bienvenidos al séptimo seminario del INPI de este año. Hoy vamos a tener dos presentaciones. Primero va a presentar Dayana el trabajo que está realizando en el marco de su tesis de doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, que se titula Modelados CFD de combustibles de origen renovable. Bueno, adelante Dayana. Bueno, bien. A ver. Bueno, como dijo Ana, mi tesis al día de hoy se llama Modelado CFD de combustibles de origen renovable. Digo al día de hoy porque en este año ya ha cambiado un par de veces, así que bueno, en 3 años veremos. Bueno, soy Dayana y estoy en el Instituto de Motores Térmicos, dentro del área de combustión y dentro de combustión en la línea de investigación de modelado numérico CFD. La motivación para realizar mi tesis ha sido la relevancia que están tomando los combustibles sintéticos o llamados e-fuels, que son con fuente de energía renovable, porque se obtienen a partir del hidrógeno que a partir de hidrólisis del agua y energías, y a partir del agua a partir de energías renovables, y la parte de carbón se obtiene mediante CO2 que se captura de fuentes como son la atmósfera o fuentes que hayan disponibles. Entonces, últimamente estos que se les llama POME o OME, hace unos años que están siendo utilizados investigados para aplicaciones de movilidad. Pero la investigación que se ha hecho hasta ahora ha sido más bien de prestaciones de motor, emisiones en escape y tal, pero la parte de detalle de la característica de la combustión y la estructura de llama, realmente básicamente no hay nada que sea numérico y muy poco experimental en cuanto a fundamentos de la combustión. Esto llevó a plantear esta tesis. Los combustibles propuestos para modelar son el dodecano, que no es de origen renovable ni nada novedoso, pero es el que se tiene en general cuando se hacen estos estudios. Y luego si vienen el OM1, que pertenece a esta familia, OMEX, que son mezcla de los OME, el diésel y el HVO, que el HVO es un aceite de origen vegetal hidrogenado. Todos estos combustibles que están acá forman parte de un proyecto que se llama el proyecto Enérgico, que es en el que está enmarcada mi tesis, que tiene una parte experimental donde todos estos combustibles ya se ensayaron la mayoría y otros se están ensayando, y por el otro lado la parte numérica, que es lo que una parte me corresponde a mí. Al día de hoy, el dodecano ya lo tenemos modelado, el OM1 es más o menos lo que les voy a presentar, y el OMEX estamos empezando. Lo que ven aquí al lado son los nombres de los mecanismos químicos que estamos utilizando. Y lo que pasa para el OM1 y los OMEX es que hay solo un mecanismo químico de cada uno publicado al día de hoy. Y no hay muchas más fuentes. Y para el diésel y el HVO, no hemos definido qué mecanismo usar, porque, en verdad el diésel es el que todos conocemos y sería como el primero quizás a modelar, pero al ser una mezcla de muchas cosas, se hace súper difícil poder tener una fuente de la química para después poder modelar con CFD. Entonces, todavía esos dos no se han definido. Y estos 3 son los que ya están en marcha, con algunos de los métodos computacionales que se piensan usar. En cuanto a eso, la interacción entre la turbulencia y la química, la idea es modelarlo de 2 maneras, y los 2 modelos está basado básicamente en que mi tesis en sí, los resultados de mi tesis van a tener que ser, o la idea o la propuesta, que salgan de un código que se llama ALIA, que lo están implementando
en el BSC de Barcelona, que es parte también del proyecto enérgico. Pero al día de hoy no está validado el código, entonces, bueno, para poder avanzar y yo también familiarizarme un poco con el modelado de combustión CFD y demás, es que estamos usando el modelo, el solver comercial que es Converge, y bueno, este solver tiene dos posibilidades. Una que se llama Well Mixed Model, que lo que hace es toma del mecanismo químico, resuelve la tasa de producción neta de cada especie, y con eso calcula el término fuente para resolver la ecuación de transporte de cada especie. Pero lo que tiene es, si bien es un modelo detallado de la química y te da, o sea, resuelve todo, pero claro, resuelve para cada especie, en cada celda y para cada paso de tiempo. Entonces, por ejemplo, para el OM1, que no tenemos opciones de elegir mecanismo, solo hay uno que es muy grande y tiene 500 especies. Entonces, el modelado, el cálculo me tomó meses. Y bueno, al ser un proceso iterativo, porque las cosas no se validan y hay que empezar, no sería lo más ideal para continuar trabajando con él. Entonces, la otra propuesta es un modelo que en verdad un approach fue desarrollado en el CMT que se llama UFPB, que en verdad es el concepto, lo que usa es el concepto que se dice flamelet. ¿Qué significa? Significa que, o lo que propone, es que una llama turbulenta se puede modelar a partir de muchas llamas laminares. Entonces, lo que hace es primero resolver una cierta cantidad de llamas laminares, y luego para introducir la turbulencia, lo que se hace, la interacción de la turbulencia con la química, no la turbulencia a nivel CFD. Lo que hace es, bueno, introduce las funciones de probabilidad de densidad, que para las variables estadísticamente independientes del proceso se le aplican diferentes funciones de probabilidad, y así con un algoritmo que después hace que se relacione la parte de química con el CFD, lo que hace es, el CFD lo que hace es mira tablas que fueron generadas donde están este manifold de llamas turbulentas, pero que están discretizadas para ciertas variables. Y la otra ventaja que tiene el modelo es que uno no transporta a todas las especies del mecanismo. Sí resuelve las llamas individuales con todas las especies, pero después a la hora de resolver todas las ecuaciones del CFD, uno elige, bueno, las más importantes, que son alrededor de 15 especies. Entonces, bueno, eso, el tiempo de cómputo hace que se disminuya muchísimo. De hecho, llevó 5 meses, y entre hacer las tablas y después lanzar el CFD, fue alrededor de un mes. Y bueno, el modelo el código ALIA lo que hace también es un modelo basado en flamelets. Y bueno, la idea de mi tesis es que en el recorrido de estos 4 años, ser capaz de, bueno, entender, modelar y explicar cada uno de estos procesos. En este último año, en verdad, me estoy basado más que nada en entender la química y la combustión de un chorro diésel, y como el broche de oro sería llegar a poder hacer modelos de hollín. Y lo que digo es que no estamos seguros de llegar, es ¿por qué? Porque en principio estos combustibles oxigenados no producen hollín. Entonces primero tenemos que ser capaces de modelar todos estos por separado, para luego poder evaluar mezclas de ellos, y ahí es que cuando evaluemos mezclas, vamos a poder, si modelamos diésel, sí que produce hollín, entonces ahí podríamos llegar a ser modelados de hollín. Pero bueno, por ahora el marco es poder manejar estos procesos, entenderlos, y luego, si es posible, hacer modelos de hollín. Los vínculos que me ha dado la tesis en este último año, que es algo que destaco y que está bueno y que te da un montón de facilidades, es, bueno, yo estoy en la Universidad Politécnica, en el CMT, y el CMT forma parte de lo que es la Engine Combustion Network,
que a su vez esta red pertenece al Sandia, los laboratorios de Estados Unidos. Entonces tenemos un grupo con ellos en el que intercambiamos lo que hacemos y ellos con nosotros. Y después otras 3 instituciones que son las que desarrollan código más que nada, y el BCC, su código implementado de este ALIA, en verdad lo corremos en el clúster de ellos, y además también trabajamos con Argonne, que es otro laboratorio igual que Sandia, que tanto Argonne como el CIEMAT, que el CIEMAT es español, está en Madrid, ellos son los que desarrollaron Solver de Flamelets. Entonces, para generar Flamelets con el código de Argonne, tenemos que también utilizar su clúster y corremos allí. En cambio, no, el CIEMAT, el código es abierto y lo tenemos acá y lo corremos en el clúster de la UPB. Pero bueno, esta ha sido la red de vínculos que he hecho en este año y con el que intercambio más que nada información y trabajo y conocimiento. Mi tesis en sí, con vínculo con empresa, no tiene. He hecho alguna cosa, pero en paralelo, pero es más que nada con laboratorios y gente que desarrolla códigos, y nosotros hacemos más la parte de análisis. En general, mi trabajo es configurar el caso, lanzarlo, postprocesar y luego hacer el análisis de los resultados. Para configurar el caso, bueno, eso implica especificar el combustible y todo lo que es la composición, las propiedades, bueno, la cinética química y las condiciones de operación. Que en general la mayoría de las cosas son simples, como porque al tener el mecanismo químico ya tenés las propiedades térmicas y demás, pero por ejemplo las propiedades físicas que necesita el CFD, como tensión superficial, conductividad, etcétera, todo lo físico, para eso hay que también hacer otro modelo, que es un modelo termodinámico simple, y también lleva su tiempo, porque en la literatura en verdad solo encontramos datos de puntos específicos, pero no para un rango de temperaturas como es lo que necesitamos para el CFD. Entonces esta parte se lleva un buen tiempo, más que nada en eso, en poder conseguir las propiedades físicas y modelarlas y luego validarlas con los puntos que conseguimos. Bueno, después es lanzarlo en alguno de los clústeres que utilizamos o en las estaciones de trabajo, tener las salidas y hacer el análisis de los resultados. Eso es como el layout de mi trabajo. Para cuantificar la evolución de la reactividad de un spray, les voy a contar los parámetros más importantes globales de la combustión. En principio, primero es lo que se llama el spray tip penetration, que básicamente, hablando en criollo, es hasta dónde llega el chorro, o sea, lo que se ve acá en esta figura es la S, o sea, pero está definida, bueno, como la distancia axial desde donde se inyecta hasta donde la fracción de mezcla alcanza un valor menor o igual a 0,1%, y fracción de mezcla definido como masa de fuel sobre masa total. Después, otro parámetro se llama el list of length, que es de la distancia de despegue, que es en esta figura se define, bueno, como la distancia axial mínima desde la boquilla hasta donde se alcanza el 14% del valor máximo de la presencia de OH en el dominio. Esa es la definición numérica, pero experimentalmente lo que se ve es que se inyecta todos estos líquidos y en un momento la mezcla se enciende y comienza la fase vapor. Y bueno, eso también se condice con que es cuando se alcanza alrededor del 14% de la fracción másica de OH. Hay otras definiciones, pero esta es la más usada y es la que nosotros más usamos también. Y bueno, lo último es el ignition delay, que es el tiempo de retraso, que es, bueno, eso, el tiempo transcurrido desde que se inyecta hasta que comienza la combustión, y que en verdad eso sucede justo cuando se estabiliza, cuando se puede determinar casi el lift-off, que es cuando se estabiliza el despegue de la llama. Y numéricamente lo encontramos como, lo que hacemos es, para
para todo el dominio, para cada instante de tiempo, se ve la temperatura máxima. Cuando una vez terminó la simulación, que son más o menos 5 milisegundos, se mira la evolución de la temperatura máxima, y cuando la derivada es máxima, bueno, ahí se define el ignition delay numéricamente. Bueno, como todos saben, una vez que se modela, hay que validar los modelos, y para eso otra de las ventajas o cosas buenas que se valoró del trabajo en el CMT es que los mismos combustibles que yo estoy modelando, la gente de técnicas ópticas los está ensayando aquí mismo en el CMT. Y de hecho las personas que lo hacen están en mi mismo despacho y en el escritorio al lado, lo cual me ha servido bastante en este año para no solo aprender de CFD, sino, bueno, que sea tener lo básico de cómo miden en técnicas ópticas, y cuando me pasan la información tener un poco de idea o de las posibles fuentes de error y demás. Como ilustrativo les cuento la instalación en la que miden la gente que estudia fundamentos de combustión con técnicas ópticas. Es una cámara de combustión que es a presión constante, que tiene, bueno, estos accesos ópticos, y luego si pusiera una imagen más de lejos, están las cámaras y los LED que utilizan. Esta cámara soporta hasta 1100 Kelvin y 1600 bar, y bueno, en general, nosotros los de combustión lo que hacemos es hacerlo con inyectores que son monoorificio, y que se le llama spray A o spray D. El spray A es para coche, para auto, y el spray D para motores ya de más porte, como pueden ser camiones. Ya los que tienen con más orificios y demás, ahí ya se encarga la gente de inyección. Y bueno, y después, ¿cuál es la matriz de ensayos? Y por lo tanto, de aquí van a salir después los posibles modelados. Esto está dado también por la Engine Combustion Network. O sea, está definida una matriz en la que la condición nominal es la que está en negrita, 15% de oxígeno, 900 Kelvin, esto es temperatura ambiente, y la presión de inyección 1500 bar. Y luego, bueno, dependiendo de cada institución, se puede hacer un barrido o no de las diferentes propiedades. Y bueno, eso también de tener acceso a todo lo que ellos han medido experimentalmente, también te da una ventaja de, bueno, a ver qué casos vale la pena modelar y cuáles no. Por ejemplo, el OM1 encontraron que en la condición de 800 Kelvin no es reactivo, entonces quizás estábamos meses esperando para tampoco conseguir algo muy, muy decisivo. Entonces, bueno, también está bueno ir teniendo los resultados experimentales, no importa si no están publicados todavía, los podemos tener accesibles. Las técnicas ópticas más o menos que utilizan, o sea, cómo las puedo explicar yo, las agrupé en 3 grupos. Hay unas que te explican la evolución de la combustión con el tiempo, otras que te dan información sobre la estructura de la llama, y otras que se utilizan para ver si hay presencia o no de hollín. Acá en esta tablita puse, bueno, el principio de medida y la información que se deriva y la que yo he utilizado. Como el edge leading es una que está en este grupo que explica la evolución podéis explicar la evolución de la combustión en el tiempo con lo que ves aquí. Lo que se ve es el gradiente de la densidad adentro de la cámara de combustión. O sea, ves claro cuando está solo el aire, cuando se empieza a inyectar el combustible, obviamente el líquido con una presión más alta, y cuando se enciende, que casi instantáneamente todo aumenta su temperatura y cambia la densidad. Eso se puede ver con esta técnica óptica, y lo que a mí me pasan desde aquí es la penetración del chorro que ellos miden, y justamente el ignition delay. Después la otra que utilizan, que también está relacionada con la evolución en el tiempo, es la iluminación natural, pero yo de acá no uso nada. Después la otra, que se llama OH asterisco quimioluminiscencia, en realidad te da información de las 3 cosas, y lo que hace es, el 8 asterisco es
OH excitado, se llama, es igual que la especie OH, pero está excitado, entonces cuando se libera, cuando se forma, emite luz. Entonces lo que hacen es captar en el espectro en el que emite el OH y no la luminosidad natural, por eso lo distinguen, pueden captar cuando se está liberando este OH asterisco y por lo tanto el OH, porque en verdad se liberan en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Y bueno, el OH es un trazador de las reacciones de alta temperatura, entonces en ese sentido te da una estructura de la llama, porque bueno, más o menos ya sabes dónde se están dando las reacciones de alta temperatura, y también, como dije, la definición numérica, y también lo usan para determinar el list of length experimentalmente a partir de este OH. Después está LIF, que es fluorescencia inducida láser, que lo que hacen es en ciertas longitudes de onda inducir la fluorescencia, y lo que se puede obtener con ellos es donde aparece, por ejemplo, el formaldehído y el OH. Y después DBI, lo que, como dice el nombre, lo que hace es absorber la luz absorbida o por gotas líquidas o por partículas de hollín. Lo que hacen es primero medir sin nada y luego cuando inyectan o cuando la combustión está desarrollada vuelven a medir, y la luz absorbida está asociada o a gotas líquidas o a partículas. Y nada, por ejemplo, yo hollín todavía no he llegado a usar, pero sí que el hollín a veces da problema, porque bueno, al ser un cuerpo negro va a absorber en todas las longitudes de onda, entonces a veces les puede alterar un poco las medidas. Pero bueno, como resumen de las fuentes con las que yo puedo después validar los modelos. Ahora, el que tengo para mostrar, o los resultados ya por lo menos que se puedan mostrar, es el OM1, que es el que tiene, de los POME que hablé al principio, es la cadena más corta. En verdad, cuando se llama OMEX, esto que está en negrita, es la cadena que se repite. La diferencia entre el 2, 3, 4 es que esto aparezca una vez, 2 veces, 3 veces, y los OMEX en verdad son mezcla de diferentes cadenas. En junio, que fue el último workshop de la ASN, lo fijó como foco de investigación el OM1, entonces hacia ahí se apuntó. Y bueno, empezar a compararlo con el dodecano, que es el combustible de referencia de la ASN. Como ven, tiene propiedades bastante diferentes, tiene un poder calorífico casi de la mitad y un número de cetano casi 3 veces menor. Y otra característica importante es que no tiene enlaces carbono-carbono. Y eso es la principal característica que lo lleva a no producir hollín. Y luego que tiene un porcentaje de oxígeno ya en su molécula, cosa que no pasa con el dodecano ni con ninguno de los hidrocarburos que en general se modelan. Los objetivos que nos planteamos cuando empezamos fue poder hacer un estudio computacional para poder explicar las diferencias de lo que todavía no está estudiado, digamos, la diferencia entre las características de la combustión del OM1 y del dodecano. Y las herramientas que propusimos fue cinética química, mediante el estudio de reactores homogéneos, y el CFD. Las condiciones de modelado son las mismas que el experimento, son las condiciones que impone la Engine Combustion Network, y para lo que hicimos fue modelar primero la condición nominal para el spray A, que es el spray de los autos, el inyector más pequeño, el de los autos. En el caso del reactor homogéneo, la configuración fue presión constante y condición adiabática. Y para el CFD se utilizó el modelo que les comentaba primero, el Well Mixed, y que es el que llevó bastante tiempo y el que resuelve para cada celda y para cada instante de tiempo las ecuaciones. Y los mecanismos, para el dodecano se utilizó este YAO, que ya es bastante conocido, está bien estudiado, que es reducido, entonces este cálculo es bastante rápido,
y bueno, para el OM1 el único que hay, que es, como ven, tiene 530 especies y casi 2.900 reacciones. Como resultado más general de los reactores homogéneos, lo que se vio primero es, bueno, ¿qué es un reactor homogéneo? Lo que hacemos es primero generar una mezcla inerte, o sea, para una fracción de mezcla que varía entre 0 y 1 para cada una de ellas, poder hacer una mezcla inerte, o sea que no reaccione, pero si uno está inyectado a 300 Kelvin y el aire está a 900, bueno, ¿cómo evolucionaría? Y luego sí que se le impone la condición de reactor homogéneo, que es, bueno, eso perfectamente mezclado, si esa condición de presión y temperatura se va a autoencender. Y la condición de reactor homogéneo es que tiene un tiempo infinito, entonces al ser un tiempo infinito, se va a desarrollar la cinética química y va a llegar hasta el equilibrio. Lo que se vio es que, bueno, principalmente lo que se le llama la zona de alta reactividad, la tienen bastante parecida, en general el OM1 y el dodecano, las escalas son un poco diferentes, pero están en ambos casos casi que sobre la condición estequiométrica, esto es phi, perdón, y esto lo que la escala de colores es la tasa de liberación de calor de cada reactor homogéneo. Entonces, se da la zona de alta reactividad, en ambos casos se da casi en la condición estequiométrica, apenas tendiendo hacia mezclas ricas. Y el pico de temperatura sí que en los dos se da en la condición estequiométrica. Luego la zona de baja reactividad, que se le llama así porque bueno, se da, bueno, la condición inicial es 900 Kelvin y se da a temperaturas relativamente bajas. La gran diferencia es que en el dodecano esta zona se expande entre 2 a 6 el valor de phi, mientras que para el OM1 tiene un rango bastante más pequeño, recién arranca luego de 4. Y lo otro es que el OM1 posee una zona de media reactividad que no se había visto nunca para el dodecano con ninguno de los mecanismos químicos que hay desarrollados. Esto fue un poco novedad, y ver qué pasa con esta zona. Luego, para los reactores homogéneos también se pueden definir el ignition delay que se obtiene de los experimentos y se calcula en CFD, también se puede obtener con los reactores homogéneos. Para eso, bueno, primero se define lo que es la variable de progreso, pero en verdad esto es análogo a poner el tiempo, solo que se utiliza esta variable que en verdad nos da una idea de cómo va avanzando justamente la reacción con las 3 especies mayores que existen, y luego hay una versión de la variable de progreso normalizada con la condición de cuando esto está en el equilibrio y cuando está en el inerte. Las definiciones de ignition delay para un reactor homogéneo es el tiempo que le toma a la reacción en alcanzar este valor para el de baja temperatura y este valor para el ignition delay de alta temperatura. Porque eso, hay dos. Hay uno que es pequeño, que es el de baja temperatura, que es que la reacción está bastante estable, de repente tiene una pequeña rampita, que es el ignition delay de baja temperatura, y es cuando la variable de progreso alcanzó este valor. Y luego sí que es el salto abrupto de temperatura, que es cuando se alcanza el ignition delay de alta, y luego tiene una pendiente bastante pequeña hasta que llega al equilibrio. Y lo que se encontró es que tanto para el de alta temperatura como para el de baja, bueno, el OM1 presenta un ignition delay bastante más alto. Y es coherente debido al número de cetano que tiene, que es bastante más bajo, entonces le lleva más tiempo para todo el rango bueno, aquí lo presentamos hasta acá porque luego ya casi que no es reactivo, pero para el rango de fracciones de mezcla estudiados, al OM1 le lleva más tiempo en autoencenderse que para el dodecano. Y lo que tienen en común es que la fracción de mezcla que se llama más reactiva es justamente la fracción de mezcla a la cual el combustible
reacciona más rápido, o sea, le lleva menos tiempo. Y en ambos casos es como elimination delay de V, tanto para baja como para alta y para los dos combustibles. Para el de alta, que es el que más importa, se da en condiciones superiores al estequiométrico en los dos, o sea, el tiempo mínimo se da hacia zonas de fracción de mezcla mayor al estequiométrico. Bueno, hasta ahí lo que es el reactor homogéneo, que bueno, que en realidad todos los cálculos no elige, pero se llevan en cantera, se usa el solver de cantera. Y luego, bueno, lo que es el CFD, este trabajo se hizo en Converge. La malla es bastante simple, es un cilindro nada más, que la malla base es de 2 milímetros. Luego cerca del orificio se pone es un cono truncado, se añade más resolución y es un cono truncado. Y luego una de las cosas por las que más quizás se vende Converge, que es un código comercial, es porque tiene esta facilidad que se llama Adaptative Mesh Refinement. Lo que hace es, vos le das ciertas condiciones y le decís, para diferente, no sé, para tal gradiente de velocidad, de temperatura o fracción de másica, adaptá la malla, o sea, refinala o hacela más gruesa, y eso para poder optimizar el tiempo de cálculo. Y bueno, acá lo que está definido es un poco así, que lo más fino es acá, donde sea las cosas más importantes que vamos a analizar después, o los mayores cambios en los gradientes, y el tamaño mínimo al que llega es de 125 micrómetros para el spray A, y el spray ET tiene otra resolución. Después el enfoque, bueno, es para la parte de fluido, de gotas, es un enfoque lagrangiano, y luego para el gas es euleriano. Pero también esto al ser comercial no podés ver como el código en sí, sí que bueno, lo que está definido y poco más. Y bueno, y este trabajo lo que voy a presentar es de RANS. Ahora se están haciendo cálculos LES, pero bueno, van a tardar bastante en poder tener resultados. Los resultados, los parámetros globales de la combustión que se obtuvieron del CFD para este combustible nuevo. Primero les voy a mostrar lo que es, bueno, lo que les decía, el tip penetration, es esto, la penetración del chorro, y en negro están los valores experimentales y en verde los del modelado. La penetración del chorro la pone bastante bien, o sea, va casi que por encima. Luego, este circulito que se ve aquí es el emission delay modelado, o sea, lo que sale de los cálculos, y en los experimentos, para esta gráfica que están acá, esto que está en negro es el list-off, y el list-off, como es justamente el despegue de la llama, o sea, se mantiene en cero mientras es todo líquido, y cuando enciende y despega, es que aumenta. Entonces, es cuando se enciende. Entonces, también cuando se empieza a medir el lift-off, eso coincide con el emission delay, con lo cual el emission delay modelado también va bastante bien con lo que se encuentra en los experimentos. Y bueno, el lift-off propiamente dicho va un poco por encima, o sea, la barra gris es el error del ensayo, y bueno, va un poco por encima, pero aún así, bueno, es dentro de todo aceptable. Después, los parámetros globales que hablábamos, el ignition delay para el OM1, que el modelo lo clava, o sea, da exactamente lo mismo que el experimento. Para el dodecano lo subestima un poco. Y después el list-off length, también en ambos casos el modelo lo sobreestima, pero para el OM1 la diferencia es un poco menor. Y con respecto a la comparación entre los combustibles,
bueno, tanto el ignition delay como el lift-off del OM1 es mayor que el del dodecano, y eso va en concordancia con el tema de que el OM1 tiene un número de cetano bastante menor, con lo cual le lleva más tiempo encender y por lo tanto la longitud, o sea, la parte líquida penetra más y el lift-off es mayor. Después lo otro que les quería mostrar es, bueno, cómo es la estructura de la llama, del chorro, más bien, del campo de temperaturas cuando la llama ya está casi estacionaria o estable, o sea, ya no va a cambiar más. La línea negra, esta continua, es, bueno, el contorno del chorro. Esto es un corte en la mitad del chorro, o sea, me quedé con el plano superior. Esto es el contorno del chorro, la punteada es la superficie estequiométrica calculada, el asterisco es el lift-off, o sea, el despegue donde comienza la llama. Y bueno, se ve que para el, a ver, vamos a empezar con el dodecano, que es el de arriba, es lo que se llama lifted diffusion flame, es una llama despegada, o sea, la estabilización de la zona principal de reacción se da sobre la superficie estequiométrica, o sea, el máximo de temperatura se está dando siempre sobre la superficie estequiométrica, y en cambio la novedad para el OM1 es que la superficie estequiométrica se encuentra más cerca del orificio, y esto es debido a que, entendemos que es debido a que el OM1 es un combustible oxigenado, entonces le cuesta menos encontrar lo que es la superficie estequiométrica, pero eso no implica, y además es poco reactivo, no implica que porque encuentre la condición estequiométrica vaya a reaccionar. Por lo que luego la llama se termina estabilizando en condiciones que en verdad ya es como una llama premezclada, porque por fuera de la superficie estequiométrica se siguió mezclando, y entonces si bien estamos estudiando un chorro difusivo, la llama del OM1 termina siendo así como una llama premezclada. Con lo que también es premezclada, pero también está en condiciones más pobres, entonces pues se ve que el pico de temperatura que se alcanza es menor que para el dodecano, y en una zona bastante más reducida, y un poco por eso, por las condiciones pobres y porque también tiene menos poder calorífico. Digamos, lo otro, bueno, es cómo están distribuidas las especies que en general se trazan para ver cómo se está desarrollando la llama. En azul está el formaldehído, que lo que tienen en común es que en ambos casos se empieza a producir aguas arriba del lift-off, o sea, del dodecano, el lift-off era alrededor de 0,02 y el OM1 0,05, y en ambos casos el formaldehído empieza a aparecer aguas arriba del lift-off. Pero para el OM1 se ve que radialmente se expande bastante más. Luego el OH, que es, bueno, es un trazador de las reacciones de alta temperatura. Para el dodecano se dan sobre la superficie estequiométrica, que esto van en acuerdo con lo que veíamos recién, que era donde se alcanzaba la máxima temperatura, y para el OM1 se empieza a producir sobre el lift-off y no avanza mucho más, y después la gran diferencia es la presencia del acetileno, que mientras que en el dodecano el acetileno se forma dentro de la envolvente de la superficie estequiométrica y se forma muchísimo, para el OM1 es casi que despreciable, y esta especie es como de las más importantes porque es un precursor de hollín. Entonces, con esto evidencia que el OM1 casi no forma hollín, porque con esta cantidad de precursor luego no va a poder formar. La peculiaridad que solo tienen en común con el acetileno es que en ambos casos se forma entre que aparecen las otras dos especies. O sea, el acetileno siempre está entre la región en la que aparece el OH y el formaldehído. Y aquí también, por más de que sea casi que débil su presencia, también en eso están coinciden. Y luego lo que hicimos fue validar esto es quimioluminiscencia de OH,
Para el OM1 lo que encontraban es que lo medían, esto es OH asterisco, pero que aparece en el mismo lugar al mismo casi tiempo que el OH, aparece casi en la misma, prácticamente en la misma zona que lo que está dando el modelado, alrededor de los 0,05 metros de la distancia desde el orificio. Y bueno, y como final, los mapas FITE que veíamos de los reactores homogéneos, que eran temperatura versus riqueza y la tasa de liberación de calor, mapas de tasa de liberación de calor, también los podemos obtener mediante el CFD. Para el dodecano vimos que en verdad el layout es muy parecido a lo que encontrábamos con los reactores homogéneos, o sea, la zona de alta se da alrededor del estequiométrico, el pico de temperatura también, y bueno, la diferencia un poco que se puede ver es que en los reactores homogéneos era más marcada la zona de baja, quizás pues se extendía un poco más en valores de Phi que lo que muestra el CFD. Pero la gran diferencia fue en el OM1, y que como ven, o sea, la zona de reactividad donde libera calor es muy reducida, y es lo mismo que encontraron también con los experimentos, y lo que entendemos es que, bueno, debido también a la baja reactividad que tiene el OM1, y que al ser un combustible oxigenado, el tiempo de residencia es menor, porque tarda menos en encontrar la mezcla necesaria que se necesita para reaccionar. Entonces la combinación de esas dos cosas hace que la combustión no se dé en todo el rango de Phi que veíamos en los reactores homogéneos, porque esto es un modelo CFD, lo que se llama well mixed, o sea que asume que dentro de la celda que está calculando todo está perfectamente mezclado, que eso sería análogo a un reactor homogéneo, pero el reactor homogéneo le da un tiempo infinito a esa mezcla de reaccionar. En cambio, en el CFD el tiempo de residencia está determinado por la mezcla del spray. Entonces, lo que vemos es que para zonas estequiométricas o ricas no tiene el tiempo suficiente, o sea, este combustible no es capaz de reaccionar para otras mezclas, y bueno, entendemos esto, que el tiempo de residencia es menor justamente por esto, porque al ser un combustible oxigenado tarda menos en encontrar la mezcla, pero al ser también poco reactivo hace que no se pueda desarrollar para una región de Phi más extensa. Y bueno, nada, como conclusiones, que el reactor homogéneo ya evidenciaba diferencias en la reactividad y los correspondientes ignition delay, que son más altos para el OM1, y bueno, el OM1 que presenta mayores ignition delay y lift-off length, y que la estructura de la llama del OM1 se da en condiciones pobres, y eso implica que sea completamente premezclada y que no produce acetileno, con lo cual no va a producir hollín. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana, por la presentación. Bueno, no sé si tienen dudas, tienen preguntas. Yo tengo preguntas. Pedro, adelante. La primera es respecto a la comparación entre los dos, cuando haces la simulación CFD para el dodecano y para el OM1, ¿qué es lo que estás igualando? Si estás igualando el flujo o la energía que ingresa, que los poderes caloríficos eran distintos. Entonces, la masa inyectada es la misma. La masa inyectada, bien. Y después lo otro, en el diagrama TFI, en este último que presentaste, para el dodecano con CFD, parecía que había una zona intermedia de liberación, ¿no? Que en el Well Stiller Reactor no aparecía, ¿no? Aunque es muy leve.
Sí, podría. Que tampoco se puede explicar con lo que se explica abajo con el OM1, porque eso lo que dice, lo que explica abajo es que tenés menos tiempos de reacción y todo eso. Entonces acá, con menos tiempo de reacción, Sí. igual liberas un poquito más de calor. Sí, pero también es verdad que el CFD tiene en cuenta la difusión entre una celda y la otra, y el reactor homogéneo está aislado. Entonces, yo creo que puede ir por ahí. Está bien. Está bien. Bien, está buenísimo, Dai. Te felicito por el trabajo. Bueno, gracias. La verdad que sí, tremendo trabajo, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas, ¿se escucha? Sí. Señor. Una pregunta más, creo que más simple. Para la misma cilindrada de motor, ¿se puede conseguir la misma potencia? Bueno, no lo sé. En principio pensaría que no. Y Dado que tienes no, menos porque está volumen. metiendo menos energía. Pero Pero también precisas menos oxígeno para quemarlo. Sí, pero Sí, el balance es energético, no es de masa, de oxígeno. Pero podría meter más masa. Bueno, tenés que meter más masa. O sea, tu limitante es la presión. No sé. En verdad, La presión y el tiempo. sí, en CMT ya se ha probado, por eso también DAI trabaja también con esos datos. Se ha probado y obviamente que tenés que meter más masa, como dice DAI, y para poder intentar meter la misma energía y poder sacar la misma potencia. O sea, al final la eficiencia del motor va a ser parecida, o sea, al final tendrás que meter muchísima más masa. Y ese es uno de los problemas, donde hay que aumentar la presión de inyección y demás. Por eso los barridos que muchas veces se hacen de presión de inyección y todas esas cosas. O sea, sí que se puede usar, sí que se podría sacar la misma potencia, pero hay un montón de dificultades, ¿no? el grupo de Santi ensayan con motores, estos combustibles. Tenés que meter mucho menos aire. Si tenés un montón de oxígeno que está ahí, no puedes meterlo igual todo. Sí, el problema es que uno de los problemas más grandes que vas a tener es lo que mostraba Dai, es que vas a tener un chorro muy largo. Entonces, por ejemplo, en un motor convencional, o sea, vas a tener, imagínate, mucha más masa y con mucho más profundidad de chorro. Entonces, al final vas a tener paredes mojadas, donde eso te va a ocasionar un montón de problemas. O sea, es un combustible bastante complejo de utilizar en motores. Y al Igual, final, sí, perdón. Los Somex sí que ya tienen una estructura de llama bastante más parecida a lo que es el dodecano, ¿no? El OM1 es bastante particular. Tiene esta zona que es súper pequeñita y bastante lejos del orificio. En cambio, los Somex sí ya presentan una estructura de llama mucho más parecida a lo que es el dodecano, una más de difusión. O sea, entonces, bueno, por ahí también, creo que es por eso que el OM1 en sí en motores, yo no he visto no he encontrado ningún resultado. En cambio de los OMEX, sí que hay y lo estudian bastante las MEX. Pero bueno, yo no ahora estoy configurando casos para modelar OMEX, pero no, todavía no los he estudiado mucho. creo que una de las relevancias también que tiene, que está bueno, que está súper bueno, al final lo que va a terminar haciendo Diana, que muchas veces en motores, por ejemplo, cuando mezclas con diésel, o sea, a partir de una determinada mezcla empieza a generar hollín, y en verdad, o sea, eso se puede llegar a experimentar, pero no, es muy difícil entenderlo. Entonces, al final, toda la parte de CFD que hace DAI va a intentar explicar todas esas cosas. Porque al final, si lo mezclas con 20, 10% de diésel, te va a mejorar porque vas a meter menos masa. Entonces está bueno, pero vas a tener un punto límite donde ya tenés mucho Gini y ya no tenés beneficio. Yo tenía una pregunta muy básica. ¿La combustión es siempre por compresión? En estos casos, sí. Sí. Autoignición, sí. Bueno. A mí me encantaría poder preguntar algo, pero no sé qué, así que nada, te felicito, Diana, nomás por el trabajo. Gracias. Bueno, pasamos a la otra presentación entonces.
Bueno, Bien. ¿Querés que A comparta ver. ¿Sí, ¿lo yo? manejas vos? Yo comparto y presento y ustedes Bueno. empiezan, ¿les parece? Ujú. Bueno, y la segunda presentación que vamos a tener es sobre los peritajes que se han venido realizando en el INPI ya desde hace unos años y van a presentar Francisco Puignau y Gabriel Pena, conocidos como Pancho y Chino. Así que, adelante. Dejo de compartir. Bueno, el Chino armó una pequeña presentación y todo. Esta pantalla. Los requisitos que nos plantearon fue hacer algo simple, que pudiéramos contar qué hacemos nosotros, que capaz que el peritaje en sí son trabajos simples, pero como nunca hicieron ninguno, es bajarlo un poco del imaginario a lo que es en realidad. El orden un poco de la presentación, primero vamos a hablar de los conceptos involucrados, de qué es un peritaje, qué es un perito, etc. Después el proceso más bien formal, porque por ser o sea, llega a través de decanato, o sea, es un proceso largo, no es que nos llama un abogado y nos dice quieren hacer un peritaje y nosotros le decimos que sí. Y finalmente, para hacer la última bajada de tierra, vamos a presentar ejemplos chiquitos que hemos hecho en realidad el Chino por su lado y yo por otro. En el departamento de diseño mecánico creo que hasta ahora más o menos soy el que se ha encargado de eso. Supongo que pasa lo mismo en termodinámica. Y bueno, mostrarles esa parte que va más por el lado de la extensión que de la investigación, porque es un servicio que hacemos a la sociedad. Y, bueno, es un lenguaje mucho más simple y que van a entender todos. Pasame ahí. Bueno, el peritaje formalmente es un informe que lo hace alguien que sabe mucho en determinada área o que sabe lo suficiente en determinada área. Y la única función del peritaje es colaborar en la resolución de un juicio. ¿De qué forma? Nosotros no vamos a decir quién puede ser culpable, por decirlo de alguna forma, sino que lo que vamos a hacer es aportar la mayor cantidad de información sobre un tema. ¿Quién nos puede pedir esta información? Cualquiera de las partes involucradas en un juicio. O sea, quien está haciendo la demanda, quien fue demandado. Y lo del juez lo puse, en realidad nunca me pasó, pero creo que es posible que lo pueda pedir directamente la Fiscalía. ¿Cuál es la idea de este informe? Es que sea lo más objetivo posible y que se presente acá una cierta cantidad de información. Y en caso de que el perito decida poner alguna opinión propia, que tenga alguna razón, o sea, que esté sostenida en conocimiento científico. Puntualmente, los peritajes que hemos hecho acá son accidentes con combustibles por el lado de termodinámica. En nuestro caso, la gran mayoría son accidentes de tránsito, pero muchas veces, capaz que no sería un peritaje y sí un informe técnico para presentar, por ejemplo, ante otros organismos del Estado. Los clientes, por decirlo así, ven en la Facultad de Ingeniería como lo máximo en objetividad. Es muy difícil, o la imagen que tenemos es de que si nos piden ayuda a nosotros, primero creen que somos magos y genios, que de verdad, y segundo, creen que somos objetivos. Formalmente somos humanos, pero es cierto, desde el trabajo que hacemos nosotros, siempre ese aspecto hay que cuidarlo y creo que es algo que hacemos. Dale para adelante, Chino. Bien. Bueno, acá pusimos un poco el esquema o el proceso del peritaje. Como decía Pancho hace un ratito, primero llega una solicitud a decanato y la deriva en este caso para el INPI, donde se hace una evaluación primaria y bueno, se ve si lo que se pide es factible de realizarse o no.
y bueno, se En la designa un realidad, docente. lo Sí. que llega, para que se hagan una idea, es una carta en la que nos piden un estudio. Como llega solamente la carta, muchas veces es imposible evaluar si realmente se puede hacer. Entonces lo que hacemos es, con esa carta, Ir a vamos a juzgado. los juzgados y pedimos los expedientes. En esos expedientes está absolutamente todo lo que pasó en ese caso. Y más o menos, en una leída rápida, que a veces no puede ser tan rápida porque son unos pajotes así de hojas, tenemos que decidir si tiene sentido o no lo que nos piden. Muchas veces pasa que lo que nos piden no tiene sentido. Por ejemplo, que tienen una bombita de un señalero quemada y nos quieren preguntar si llevaba el señalero prendido cuando fue el accidente, por decirles un ejemplo. Bien. Una vez que se evalúa si se puede hacer o no, se cotiza y se da una respuesta. Eso vuelve al juzgado, donde evalúan el presupuesto y eventualmente lo aceptan. Una vez que se acepta, bueno, ahí empieza la parte más interesante en realidad, que es hacer el estudio del caso, analizar las pruebas que haya Te voy a meter un y paréntesis tratar de más. responder lo que se pregunta. Sí, En el tema del presupuesto, es muy difícil de presupuestar, porque muchas veces capaz que el trabajo es no solo difícil de calcular, pero sí también en esa cotización está el precio de lo que uno está diciendo. O sea, es una información que capaz que o sea, puede definir que alguien vaya preso o no, por decirles algo. Entonces, la responsabilidad es gigante, entonces también hay que tener cuidado en ese presupuesto. Y por otro lado, existe la posibilidad de que quien esté participando en el juicio solicite algo que se llama auxiliatoria de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que no dispone de los fondos como para pagar ningún tipo de peritaje. Hemos hecho también de ese tipo de peritaje y simplemente la única diferencia es que no, la facultad no cobra nada. Obviamente que también hay que hacer un análisis de casos si realmente es, o sea, lo que nos lleva a hacer esos trabajos es nada más un sentido de justicia, exclusivamente. Volvé a la parte interesante que bien. es el análisis. Bueno, igual el análisis lo vamos a detallar en la siguiente, pero se realiza el análisis y el informe que se entrega como resultado del trabajo. Un tiempo después eh, se nos cita, bueno, al que haga el peritaje, se lo cita para ir a declarar al juzgado. Esta declaración es para evacuar dudas que hayan surgido a los abogados o al juez. Y una vez ahí terminaría el proceso del peritaje y se pasaría a cobrar, y bueno, lo pusimos entre comillas porque el cobro Bueno, puede nunca llegar. el cobro es todo un misterio. Eh, en teoría, cuando nosotros hacemos la pericia, la plata ya está depositada en una cuenta en el juicio. Sí. Y seríamos los peritos los autorizados a ir a cobrar. La única vez que logré que un juez me diera esa autorización para ir a cobrar, y efectivamente fui a cobrar, la autorización decía retirar toda la plata de la cuenta, en una cuenta en la que solo se depositó el precio de la pericia, y en el banco no me dejaron sacar la plata, porque decía que era toda la plata y no solo la plata de la pericia. Es un dato anecdótico, pero es interesante. De hecho, creo que yo no logré cobrar ninguna. Y lo más extraño es que hubiera sido que me dieran la plata a mi persona y no a la facultad. Así Sí. que Ahí la capaz que facultad, estamos en una nebulosa tendría ahí que tener a burocrática que alguien no logramos resolver. la facultad tendría que tener a alguien que haga esa parte de gestión. Yo en uno de los peritajes me aburrí de ir al juzgado y que me dijeran, no, ahora el expediente lo tiene la jueza para la sentencia. Voy otra vez, no, ahora estamos pasando todo digital, tenés que entrar y mirar por digital. Cuando diga tal cosa, puedes cobrar. No, tal otra. Ta. Las horas que perdí en ir al juzgado, no fui más. O sea, es una lástima que las cosas terminen así a veces, pero se termina haciendo por, Sí, obviamente que no es nuestra aportar a... especialidad y del lado de la facultad tampoco encontré
a alguien a quien preguntarle que me diera el camino correcto. Bueno, ¿cómo hacemos este análisis? Que es la parte más importante. Habitualmente, la información más gruesa está en el expediente. ¿Qué hay en el expediente? En el expediente está todo, o sea, está desde las declaraciones de los involucrados hasta los pedidos de los abogados que quieren hacer, etc. En mi caso, y lo más importante, es para los accidentes de tránsito, está el informe de la Policía Técnica, y muchas veces nos encontramos que llegan a la facultad después de haber tenido una o dos pericias de quienes decían ser expertos en accidentes, digamos. Entonces, con ese expediente uno tiene la pericia de la Policía Técnica, que contiene todos los análisis del informe planimétrico, digamos, de ubicación, etc. Tiene un montón de fotos, mayormente quien saca la foto es, o sea, por sobre la Policía Técnica está entrenado en eso, entonces habitualmente tienen fotos de lo que es realmente importante. Y bueno, y tienen las pericias a veces de la propia policía o de otros peritos que también contratan en el juzgado. Básicamente, con esa información y con la declaración de los involucrados y de los testigos, es que uno tiene que armar o reconstruir qué fue lo que pasó. Existe, obviamente, un montón de bibliografía que básicamente junta todos los casos y reúne toda la información en un solo lugar, y es de donde basamos la mayor parte de los cálculos. Y existe también la posibilidad de visitar los lugares. Por ejemplo, en un informe técnico que tuvimos que hacer sobre unos ascensores, lo primero que hicimos fue visitar el lugar a ver si tenía sentido el informe que solicitaban. Obviamente que cualquier información que se pueda conseguir va a dar una mano y va a arrojar luz sobre el peritaje que se haga. Sí, en algunos casos también se pueden hacer ensayos. En uno de los peritajes que nos solicitaron nosotros, una de las cosas solicitadas era un valor numérico de, más precisamente el torque, el momento que había que hacer para destrabar el vástago de esta válvula, o se pueden hacer ensayos para simular algunas condiciones que fueron parte de ese accidente, y siempre basándose en definitiva en la normativa para ver si cumple o no, o por dónde pudo haber estado el problema que llevó a ese accidente. Una vez que se estudió el problema y más o menos se tiene encaminado un abanico de posibilidades, hay que hacer el informe. En el informe hay que concentrarse en responder lo que se consulta. Si bien el accidente puede ser muy complejo, al perito se lo consulta o se pide la pericia para responder algo en particular. Así como se consulta... Sí. Ese punto es fundamental. De hecho, cuando nos piden las pericias, muchas veces no saben lo que pedir, entonces piden, hagan todo. Entonces, a la hora de responder esa solicitud, lo que hay que hacer es siempre acotar el problema. Entonces, definir uno o varios puntos que puedan ser de interés para quien lo pide. Porque al pedirlo no saben, o sea, al pedir algo genérico, puede uno, primero, no responder lo que querían saber, y segundo, que sea una cantidad de trabajo innecesario por fuera de lo que les interesaba. Entonces, a la hora de responder si se va a hacer o no una pericia, es importante limitar las preguntas. Sí. Hay que hacer una descripción detallada de los hechos, pensando que el que va a leer esto y tiene que interpretarlo va a ser un juez o un abogado. Entonces hay que ser minucioso
minucioso en, en cómo se describen las cosas, ser concreto y evitar frases de doble interpretación, porque después cada abogado va a buscarle la vuelta para interpretar el informe según sus intereses. Eso va a ser parte también después de lo que hay que ir a declarar y ¿cómo es? Sí, a declarar y evacuar dudas. Bueno, como decíamos, hay que estudiar un abanico de posibilidades, diferentes hipótesis y justificar cuál sí, cuál no, por qué. Si puede ser con cálculos mejor o basado en la normativa bueno, las herramientas que se tenga. Lo fundamental a la hora de usar hipótesis y cálculos es, como dijo el chino, usar lenguaje que se pueda entender. O sea, cuando uno va a usar fórmulas, que las hay, a pesar de ser simples, hay que acordarse que no son estudiantes de ingeniería, son de otra rama y pueden parecer mucho más complicadas. Y en caso de que cualquier dato que se ponga en el informe no surja de estos lugares, hay que hacer una clara diferencia entre lo que es un hecho y lo que es un supuesto. Habitualmente los resultados siempre se expresan como márgenes, entonces también eso ayuda a separar estas cosas. ¿Qué pasa con este informe? No va a definir si pasó exactamente esto y la responsabilidad es de este. Sin embargo, lo que va a hacer es escribir en lo más objetivamente posible, de forma que se entienda en un juicio, qué fue lo que pasó. Y con toda esa información, son la parte de la justicia la que se encarga de dictaminar. Y bueno, hablando ahí de la justicia, ese es el último paso en el que uno tiene que ir a declarar. ¿Qué pasa? Bueno, como cuestión así anecdótica, lo que hacen es muy parecido a un salón. Adelante está el juez, digamos de espaldas al pizarrón. Al lado tiene un apuntador. Y te hacen pasar primero. Te sientan al frente del juez y atrás tuyo, como si hubiera dos bandos, se sientan de un lado los demandados y de otro lado los demandantes. Como práctica yo intento no pensar quién me pidió la pericia para no sesgar ninguna respuesta. Y es ahí, en esa instancia, en la que uno interactúa tanto con el juez como con los abogados. Entonces, primero cuenta qué fue lo que hizo y después, por turnos, le hacen preguntas. Otra cosa extraña es que no podés mirar para atrás. Si te pregunta un abogado, no podés mirar a ver quién te está preguntando. Así, no sé cuál es la explicación, pero ya me chistaron un par de veces por hacerlo. A mí no me ha pasado eso. Bueno, no los mires. Es más, de espalda a los abogados no estuve como de costado. Bueno, una de costado me tocó también. Una vez me No los filmaron. podía mirar. Y lo importante ahí es hacer que el lenguaje de ingeniería, bajarlo a lenguaje humano y que se entienda lo más claro posible. Y otra cosa importante es nunca extenderse. O sea, hacer lo más concreto posible porque cualquier hilo que les tires lo van a agarrar. Y bueno, te van a querer embretar en lo que ellos quieren que respondas. Entonces, cuanto más concreto seas, es más difícil para ellos. Bien, y en cuanto a algunos ejemplos de informes que hemos hecho, en el departamento de termodinámica hemos trabajado con accidentes con combustibles, más precisamente con gases. Este fue el más crítico, donde ocurrió una deflagración en un expendio donde cargaban garrafas de 3 kilos.
después otro donde hubo también con gas, con GLP, un accidente en un domicilio, que si bien se lastimaron las personas, no fue tan crítico como este. Y bueno, en diseño sí, tienen más experiencia, han hecho más. Sí, sí, yo he hecho fundamentalmente accidente de tránsito. Esa foto la puse porque fue con Pedro que fuimos a ver un lindo choque de tren. Al Justo final ese lo no se hicimos. hizo. No se hizo, pero me parecía muy interesante. Todos los fierros ahí se recortaron como manteca. Pero no, puntualmente hago varios accidentes de tránsito. La mayoría siempre involucran motos o involucran bicis. Tiene una parte ahí medio desagradable para quien no es muy morboso. O sea, siempre es que murió alguien y hay que saber por qué. Y por otro lado, también tenemos algunos informes más interesantes, que son los informes técnicos, que como dije, habitualmente lo que buscan es un respaldo de un organismo objetivo para presentar en otro organismo. Por ejemplo, ese camión, una empresa de grúas había importado varios y el Ministerio de Transporte no quería dejarlos usar en rutas. Entonces tenía que demostrar qué presión hacían los neumáticos sobre el asfalto para ver si superaba o no los requerimientos del Ministerio de Transporte. Otro que finalmente no aceptaron fue también habían entregado unos ascensores a un edificio y la copropiedad hacía una demanda a la empresa instaladora porque creía que no correspondía, o sea, no cumplía las normas ni de lo que habían contratado. Son más interesantes, obviamente, y bueno, cualquier variedad que puedan imaginar, nosotros somos como el respaldo. Y básicamente eso fue todo lo que he hecho acá en Pericias. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el trabajo. A ustedes. Viste que había cosas para contar. Pasa, Seguro que no, había sí. varios, seguro que hay varios acá que ni sabía que se hacían peritajes en el INPI. Excelente, me alegro. Así que Dayana la reemboló, ¿no? Metió como una hora y nos mató. En realidad, la versión completa tenía 1 hora 40 de esto. Yo justo me estuve escribiendo con el chino de que hacíamos la cosa. Che, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es siempre tienen que ir a declarar después del informe? Yo pensé que el trabajo terminaba con el informe. No, siempre hay que ir a declarar al juzgado. Creo que no es obligatorio, pero habitualmente para sacarle más el jugo a lo que hacen, te hacen ir a declarar. Bueno. Yo en una de las pericias pedí yo una instancia para hacer preguntas, una audiencia. Además de la que después me pidieron para declarar. ¿Y es una instancia judicializada? Sí. O sea, no sé, no me acuerdo bien cómo fue. Solicité una audiencia y nos citaron a un día ahí, fueron las partes y les hice preguntas. Porque si bien en el expediente estaban las declaraciones, me quedaban dudas. Pero sí, después la parte de ir a declarar y cómo interpretan los abogados el informe. Hay veces hacen preguntas porque no entendieron bien, y hay veces porque quieren dar vuelta a algún sentido. Claro, o sea, ustedes van a declarar después de haber entregado el informe, un tiempo después. O sea, ellos ya sí. tienen el informe. No debe ser una situación muy linda, ¿no? No, es terrible. Es incómoda, pero Me lo vale la imagino pena. terrible. Sí. Experimentarla alguna vez. Sí. O sea, está buenísimo. En realidad sentís como una cuestión ahí de que estás ayudando a alguien. A ver, en mi caso siempre hay una familia destruida y
y lo que haces es, por lo menos, darle un poco de luz a lo que pasó, o sea, saber un poco más de qué pasó, nada más. En ese sentido es muy positivo, en el sentido humano es terrible. Sí, claro. Tengo una pregunta, ¿qué tiempo lleva más o menos? O sea, entre que llega el expediente y Un medio año, año. más o menos. ¿Cuánto? Un año. Depende mucho de los juzgados. Me han tocado algunos que fueron, o sea, rápidos, que no sé, ponerle desde que llegó hasta que fui a Ecuador, capaz que 3 meses, y algunos están ahí, no sé, un año. Depende mucho de cuánto demore el ida y vuelta de la mensajería. Después, ¿cuán habitual llegan? ¿Es tipo todos los meses? ¿Una vez por año? O sea, los pedidos, digo. Yo debo haber hecho 3 por año. Cuando yo estaba en la dirección, venían, no sé, 4 o 5 por año. Era ponerle que una vez cada 2 meses o 3, ya Bastante. tenías un expediente arriba de la mesa. Sí, como que Mirá. ahora parece que no hay, pero Ahora hubo como un parate, sí, el último año no. periodo enorme. Mira. Nosotros recuerdo que alguno, como para poner como ejemplo, que no está relacionado directamente a un accidente, a veces el peritaje es para, como decía Pancho ahí, de un informe técnico, pero se destrozó una máquina, ¿no? Nosotros nos llegó una vez una ambulancia que había venido, que cargó en una estación de servicio, anduvo 1 kilómetro y se reventó. Y la llevaron desde el interior a Montevideo y le cobraron el arreglo, y el arreglo que le cobraron era prácticamente sacaba, en partes, ¿no? Sacaba el motor y pone otro, y eso era lo que recurrían. Y ese peritaje, no había pruebas, no había nada, y se resolvió prácticamente mirando el informe. Empezando a estudiar el informe, estábamos con Álvaro y lo que nos sacó así la pista fue que la boleta de la carga de la estación de servicio que estaba en el expediente decía tantos litros de nafta en una camioneta diésel. Entonces ahí es que donde se dio todo el desenlace, digamos. Pero viste, como que no siempre hay que hacer algún cálculo, sino que a veces hay que estar atentos y empezar a mirar el expediente. Una pregunta, ¿ustedes tienen como una comisión de peritos o algo así? ¿O llega un caso y que, no sé, lo analizan todos y ven quién se encarga o algo así? ¿O cómo funciona esa? Elige el director de instituto a quién Ah. darle. Cuando yo estaba en la dirección, recuerdo haber formado o haber presentado una comisión de peritaje que estaba integrada por Gabriel y por Pancho. Los dos eran como uno cada representante de los departamentos que más o menos tenían vinculación con las temáticas que llegaban. Y la idea era sumar más gente. Con Gabriel en general ha trabajado él como perito, pero en algunos casos ha colaborado más gente. Yo he colaborado en algunas cosas mirando, Alvarito creo que también. Álvaro sí que ha hecho algún perito, Álvaro Fernández. Y contigo, Pancho, creo que estaba Rodrigo en algún momento. No, en un principio. La loca también, ¿no? Hablé con el loca. Pasandín. No, la loca es el filtro de fotos horribles. Sí. Lo peor. No, pero el del ascensor fueron con Valentina. Sí, sí. Bien. Interesante. ¿Y hay empresas, por ejemplo, que hayan tenido accidentes en empresas a veces, no sé, tipo, o ellos hacen otro tipo de, no sé, de esos de seguridad o cosas así? Bueno, el accidente de tren era de AFE, era de la empresa ferroviaria que había hecho la solicitud. Y supongo que el del gas era. El del gas también, sí. El del gas era de Acodic. Sí. Ese ahí, cuando tuve que ir a declarar, había todas las aseguradoras. Claro, entonces. Estaban todos los abogados de las aseguradoras. Y un abogado de las familias.
Che, ¿y el del Fortín era empresa o era...? Y la familia demandaba a Río Gas, Ah, pero en está. realidad no era Río Gas en sí, Era porque el distribuidor. sí. Sí, por ejemplo, de hecho uno de los accidentes era una demanda a la General Motors porque el airbag no le había funcionado. Así que también sí, son empresas. Hay de todo. Y desde facultad supongo que se deben hacer otros peritajes también, o sea, en otros institutos. Sí, sí, sí. Y Sí, me por eso llama la llegan a atención decanato y toda esta dificultad para cobrar y que no haya como una cosa más institucionalizada, ¿no? Como A ver, que en entre directo a facultad, a una cuenta, no sé. la facultad recibe las solicitudes de peritaje generales. Y cuando la solicitud de peritaje no está asociada a un juzgado, por ejemplo, la de Acodique que dice el chino no estaba asociada a un juzgado porque fue pedido primero por la empresa. Entonces ahí sí que se por pudo el cobrar, Ministerio de Trabajo. el Bueno, ministerio, perdón. sí. Y ahí sí que se pudo cobrar. Por ejemplo, hubo una solicitud para evaluación sobre el estado de situación de los hornos de clínker de ANCAP, que también se pudo cobrar, ¿no? Y que no está la gente acá, pero armamos un grupo en el que estaba presente la gente de proyectos, porque estaba más asociado al layout de cómo funcionaba y cómo hacer el casco, porque la consulta era cuánto costaría, cuánto costó, o no preguntaban, cuánto costaría instalar una planta de esas. Entonces, bueno, prácticamente había que hacer un proyecto con las bases que se tenían. ¿Tá? Y eso sí que se logró cobrar. El problema es cuando viene la solicitud de peritaje a partir de un juzgado. Cuando Es verdad, está... Claro. a mí un informe técnico me lo pidió una empresa directamente y fue muy fácil porque, o sea, vino y Claro, pagó acá en la caja, acá. exacto. Pero cuando viene juicio, en cierta forma tenés que seguirlo y requiere una habilitación del juez de que cada juicio tiene asociada una cuenta bancaria. Entonces, requiere una habilitación del juez para liberar la plata de esa cuenta bancaria. Y lo que me pasó a mí es que la única autorización que logré obtener en mi poder decía sacar toda la plata de la cuenta, que era la única plata que había además. Pero en el banco, como han tenido otros inconvenientes de que se le cruzaron y un perito se llevó toda la plata y había, no sé, 5 peritajes en la misma cuenta, me lo echaron para atrás. Claro. Ahí el banco le tiene que hacer caso al juez. Chao. Y yo le dije, no, pero Llámelo. tengo la orden acá. Llame al juez. Tampoco sabría qué hacer si me daban esa cantidad de plata. La depositas en la Facultad de Ingeniería. No, me Vas iba por la corriendo. plata y le decís, esta es lo que cobré del peritaje. Sí, a mí una vez me explicaron todo, ahí en secretaría, ¿cómo se llama? Álvaro, ¿qué se llama? Ujú. Sí. No, Gustavo. Gustavo, Bandeira. ahí sí. Y me dio un número de cuenta, y dice, después tenés que ir al República y depositarla acá. Ya tuve una tranza, que nunca la llegué a hacer, a concretar, pero está, no sé, parece que facultad tendría que tener No, otra a mí si mano. me daban el fajo de billetes se iba a Sí, traer a el pedo. problema es que Facultad puede hacer esas cosas, pero el que le van a dar el permiso para hacerlo es al perito. Bueno, eso yo no sabía, es solamente al Bueno, perito. pero desde facultad se podría hacer un seguimiento de eso y cuando está el permiso le avisa al perito que tiene que ir a buscar el documento. Y no que el chino haya ido 5 veces al juzgado y haya decidido, no cobro eso porque porque perdí más tiempo yendo al juzgado Sí, que o sea, a eso voy, a que haya un seguimiento desde facultad y después, bueno, si el cobro tiene que ser a nombre de quien se encargó del peritaje, está. Pero bueno, está. Esa es una consulta. Bueno, muy bien. bueno, Damos por terminado el seminario entonces. Dale. bárbaro. Bueno, muchas gracias Diana, muchas Muchas gracias gracias. Pancho, Chino. Gracias. A ustedes. Muy buenas las A ustedes. presentaciones. Buenísimas las presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Hasta Buen luego. Un trabajo, abrazo. Diana. Chao, Muy chao. Un chévere. abrazo. Chao. Chao. Chao, Chao. chao. Se quedaron para charlar ustedes. Chao, chao, los corto. Nos vemos.